Mi nombre es Mauricio Álvarez, recibo una pensión de 142.000 pesos, por eso no quiero más AFP. Terminemos con el decreto ley 1500 y de esa manera mejoraremos la forma de vida de muchos de nosotros. Viene a la gente que está sin trabajar. Los ladrones no quiero. Después de 43 años de trabajar en la administración pública, falta jubilación de 150.000 pesos. Estamos exigiendo la derogación del decreto ley. No más AFP. ¿Cómo es posible que un Estado esté preocupado de los intereses particulares de empresarios multimillonarios y nos deje a nosotros, los trabajadores en la indefensión y en la vejez sumidos en la pobreza? Tengo 21 años de servicio y mi pensión va a ser de 114.000 pesos. Imagínense quién vive con eso. Nosotros en este momento somos sistema de facto, somos el penúltimo eslabón de una cadena de pobreza. Mi sueldo es de 217.097 pesos. Por mis hijos, por mis nietos, no más AFP. Trabajé en la empresa pública y privada durante 42 años y tengo una pensión de 150.000 pesos, por eso no más AFP. Tengo una pensión de 180.000 pesos y la verdad que no me alcanza para nada. Por eso digo, no más AFP, por favor, no más AFP. Buenas noches, damos inicio a un nuevo programa de distanciamiento físico, no social, conversatorios y diálogos en los territorios desde la Coordinadora Metropolitana Noma AFP Santiago. En esta oportunidad nos acompañan en el panel la compañera Miriam Campuzano Quispe, trabajadora migrante, además, cierto representante del Frente Sindical, Noma AFP. También nos acompaña José Pérez de Belli, presidente ANEF y dirigente de la Dirección, de Aeronáutica Civil. ¿No? ¿Me equivoco, Pepe? ¿Está bien? Perfecto. Breve contexto para poner al tanto a todos los cibernautas que están al otro lado del espacio. Agradecer también la sintonía de todos los compañeros y compañeras. Es importante el proceso en el que estamos, histórico además. En estas últimas semanas, miles de ciudadanos estuvimos como nunca pendientes, ¿cierto?, de la Cámara de los Honorables. Había pasado la primera discusión de la ley sobre el retiro del 10% de nuestros fondos de pensiones. Antes, durante y después de votaciones, el pueblo chileno nuevamente, desde el confinamiento y todos sabemos en la situación actual que estamos, a través de redes sociales, luego en las calles, ha manifestado un rechazo absoluto a la AFP. Desde el mundo empresarial, político, académico, y expertos economistas salieron a defender el modelo. Los diputados y diputadas, ¿cierto?, díscolos en este caso, ratificaron nuevamente su votación en segunda instancia. 95, ¿cierto?, votos a favor, de los cuales 13, ¿cierto?, fueron del oficialismo, o sea, del gobierno. Para iniciar este conversatorio y debate de este programa nuevo acá, en horario prime, así que agradecemos la presencia de la compañera Miriam, compañero José, también ha estado desde siempre en la coordinadora, así que agradecer, ¿cierto?, la lucha, también a usted, Miriam, desde siempre también en la calle, en todas las marchas. La pregunta de entrada es para ambos, pero sí vamos a iniciar con la compañera. Así que, atento a la pregunta, dice, ¿cómo vivieron ustedes la última votación desde el mundo sindical al cual representan? Esta referente al retiro del 10%. Le damos la palabra a la primera compañera, por favor, adelante, referida a la pregunta de entrada. ¿Cómo vieron ustedes la última votación desde el mundo sindical al cual representan? Compañera Miriam. Sí. Bueno, saludar a todos los auditores, a los que nos honran y están interesados en este tema. Desde el mundo sindical del sector privado, al cual represento, que es complejo. Estamos como
varias escalas muy por debajo de la organización sindical de los servicios públicos, somos precarizados y tenemos demasiada falencia, producto también de la ley laboral, también heredada de la dictadura. Para nosotros fue algo no visto nunca en mi vida sindical, no soy tan antigua, tengo 6 años en esto, pero no había visto nunca a mis compañeros de trabajo. Yo pertenezco a los trabajadores de un supermercado, a los trabajadores que están todos los días, que somos inmunes para la ley del gobierno y que tenemos que dar servicios esenciales en estos momentos de esta pandemia que ya nos tiene confinados más de 114 días en la región metropolitana. Pero se vio algo súper curioso, que era que los compañeros, esos compañeros sencillos, esos compañeros que vienen del lado sur, del lado poniente hacia el oriente, anduvieran todo el rato con los audífonos, al igual que yo, como casi a escondida de los jefes, escuchando el debate, escuchando las alocuciones en el Congreso, en el Senado, y como tú bien lo decías, creo que nunca tuvo tanto rating el canal del Senado como el miércoles 15, miércoles pasado por la votación. Hay un interés general porque ya creo que quedó descubierta que las AFP no brindan real seguridad social. El trabajador sencillo, el trabajador común, el poblador, el estudiante, ya se dio cuenta, creo, en esta pandemia lo abandonado que estamos de políticas sociales que nos protejan. Desde la coordinadora No Más AFP no hubiésemos querido que los trabajadores sigamos cargando con la carga social, con la carga sanitaria, con la carga económica sobre los hombros, porque al final somos los trabajadores los que estamos financiando esta crisis. Los trabajadores y las trabajadoras estamos cubriendo esta crisis sanitaria con el fondo de cesantía en un mal llamado proyecto del gobierno promulgado, que es la Ley de Protección del Empleo, que debería llamarse Ley de Protección al Empresario, porque lo que estamos haciendo con nuestros ahorros es pagando este tiempo allí congelado con el fruto de los ahorros del fondo de cesantía. Y en vista de la lentitud del gobierno a tomar medidas fuertes, medidas drásticas, medidas que de verdad vayan al pueblo, por allí nació la idea de retirar el 10% y el pueblo vio que era la única manera, pues si desde el estallido social, el conflicto de Estados Unidos con China, nuestros fondos perdieron 5, 6, 7 millones de todos los trabajadores, vimos cómo nuestras cartolas bajaron y el gobierno no dijo nada, pero monta en cólera ahora que legítimamente los dueños de esos fondos previsionales o los que nos han dicho por 39, 40 años que somos los dueños, queremos disponer, ellos se oponen. Fue algo diferente en el mundo sindical activo en esta pandemia. La votación fue algo emocionante, lloramos, nos abrazamos, porque primera vez que el soberano, el pueblo, se sentía que estaba influyendo en el área política y se sentía las ganas de tomar las riendas políticas, porque si bien el trabajador común dice, la política no me da nada, sienten que la política les ha quitado todo. Gracias, Miriam. A todas luces, José, fue una pequeña ganada. ¿Cómo lo vieron desde el mundo sindical acá? Ahora sí, ya. Ahora sí. Michelle, sí. Hola, Patricia, nuevamente. Un gusto estar con ustedes, un gusto de verte, saludarte. Miriam, como siempre, hemos estado ahí en muchas, así que un gusto también de verte bien y saludarte también esta noche, así que muchas gracias también por compartir. Mira, nosotros hemos estado, yo creo, tenemos una historia del año que Tucapel Jiménez, padre, aparece señalando el año 80, 81 con mucha fuerza desde la NEF que lo que se estaba instalando en Chile no era un modelo de seguridad social, no era el sistema de seguridad social. Y yo creo que eso también agudizó el rechazo de esa época en dictadura de la figura de Tucapel, porque él fue, creo, junto con unos pocos, digamos, que rechazaron este modelo, a los demás les pagaron porque fueran rostros de televisión, de la radioemisora de la época. Así que, por lo tanto, tenemos un legado, y yo quisiera partir por ahí, por lo tanto, siempre hemos estado atentos y empujando a recuperar, de una vez por todas,
un verdadero sistema de seguridad social, ¿cierto?, que permita asegurar pensiones dignas, suficientes. Y del año 2017, a propósito que estamos en esta, con ustedes también ahí como el Consejo Metropolitano de la Coordinadora Noma FP, del año 2017 en la Asamblea Nacional, nosotros nos pusimos detrás de nuestra coordinadora, y digo nuestra coordinadora porque entendemos que somos parte en tanto afectados y afectadas de esta condición precaria que tenemos la contratación, y por lo tanto nuestro apoyo ha sido institucional en cada espacio, en cada lugar en el territorio, a nivel también de nuestras declaraciones. Estamos con la coordinadora Noma FP, y eso es bueno también recordarlo, cuando fue ratificado en esa asamblea del año 2017. Institucionalmente, de manera orgánica, nos pusimos detrás de nuestra coordinadora. Entonces, fíjate que así, por lo tanto, lo que se dio habían emociones, yo creo que muy bien señalada Miriam, de muchas personas que primera vez vemos que se abre un debate donde se perfora el modelo, porque el modelo todavía sigue, tiene, tú lo decías, Patricio, antes de empezar el programa, están los cimientos, es decir, los cimientos macroeconómicos, la economía del país gira en torno al sistema individualista, conocido como AFP, no es un sistema de seguridad social. Entonces, había una expectación muy, y lo decía muy bien, porque lo graficaba Miriam, todos estábamos conectados ahí en algunas reuniones y por el lado estaban por el celular mirando las votaciones, los relatos, los defensores del modelo, es decir, el gobierno, el ministro de Hacienda, el ministro Blumen, prácticamente eran accionistas de la AFP, de los representantes de los directores de la AFP, pues entonces era una cuestión bastante interesante el análisis político sindical para nosotros, porque los argumentos eran como que era el desastre, era el caos, era una cosa terrible que se venía, cuando desde otros centros de pensamiento, incluso la propia Fundación Sol, que uno agradece también la existencia de ese grupo profesional, y otras como Senda también, habían ya informado y nosotros replicamos, incluso la propia coordinadora, nuestra coordinadora de Magistrado, había señalado que era muy marginal esto de que el proyecto futuro te iba a perjudicar la pensión. Ya estamos jodidos, ya, por decirlo, perdóname la confianza. Es decir, todos sabemos que el día de mañana la pensión va a ser tan miserable que ese es yo creo que el nivel de conciencia de esta mirada expectante, de que a todo Chile estábamos detrás de aquello, y yo creo que en eso, cuando se da la votación de 95 votos a favor, eso fíjate que sea una curiosidad que uno podría decir, y lo conversamos con Lucho Messina hace una semana atrás, y con otros compañeros y compañeras en otro encuentro, si se perdía era una ganancia porque era un tema tan instalado, está tan instalado en todos los chilenos y chilenas, todos los que dependemos de un salario, que este sistema de AFP no es un sistema previsional. Entonces yo creo que eso también ha sido un trabajo importante de la coordinadora, de los movimientos sociales organizados, de nosotros. Yo creo que eso ha sido un trabajo muy potente, y creo que también de mucha alegría cuando se puso la votación. Y ahora empiezan también, tenemos el próximo miércoles la votación del Senado, ahí empiezan a sacar las cuentas políticas, y aparentemente lo que está ocurriendo, hay una tendencia que aparentemente hasta ahora, porque nunca se sabe, o sea, que eso hasta que no se vote es real. Entonces hoy día se especula, ayer se especulaba que Lago Pérez había hecho A, que el otro senador no había hecho B, entonces al final todos estamos, y de nuestras posiciones también tenemos que declarar cuál va a ser la exigencia, porque hay que exigirle a ellos que efectivamente se pongan con ese, y reconoce lo que ha dicho la coordinadora, es decir, es nuestro patrimonio, y todos, es importante que son nuestros fondos, ¿te fijas? Entonces yo creo que eso también revela cómo tenemos que ocuparnos de lo que viene más adelante, que es un cambio estructural, porque esa es la tarea mayor, más titánica, donde tenemos que mantener la unidad, mantener la fuerza y la convicción de que no podemos dejar espacio para que en Chile, chao a la FP, no más, y se instale un verdadero modelo, ¿cierto? Bajo una nueva constitución que asegure pensiones dignas, que sean suficientes, intergeneracionales, tripartitas, solidarias, que sea un derecho humano, que sea un derecho humano como es la seguridad social en el mundo. Lo demás es negocio, es rentabilidad para los grandes consorcios, y que ahí afortunadamente hoy día la información es poder y circula, y ahí lo vemos. Incluso, y aquí termino, Patricio y Miriam, esta parte, bueno, sabemos que incluso desde el Estado, el rol nuestro, casi 64% de todo lo que subsidia el Estado lo gasta directamente, digamos, en las pensiones, y también así a otros sistemas como son las Fuerzas Armadas, que ocupan el 79%, casi el 80%. Entonces, hay un gasto estatal para cubrir lo que no cubre este sistema individualista,
que no es un sistema de seguridad social. Así que todos estamos expectantes, estamos empujando para el miércoles, vamos a hacer una declaración nosotros como ANEF el lunes para estar también en sintonía junto con muchas otras organizaciones sociales y por supuesto con esta coordinadora. Así que gracias Pato y Miriam, en nombre de ustedes también por esa fuerza ahí perseverante desde siempre. Gracias, Pepe. Te estaba adelantando a la profundidad del desarrollo del programa, pero, sin embargo, has dado en el clavo. Mira, diputado Macaya, en la primera sesión, luego votación, postuló la indicación de que este retiro no fuese para el sector público. Partiste tú la respuesta, pero igual también se la voy a hacer a la compañera Miriam, que es para los dos la pregunta, pero partió así el diputado Macaya, que no fuese al sector público. Luego, en segunda sesión, se eliminó esta indicación, ¿cierto? Y la pregunta que surge acá es, ¿qué opinión tiene usted frente a la indicación planteada por parte de algunos senadores, ahora que ya pasó, ¿cierto?, a la segunda sala de la discusión y ahora ya votación respecto a la indicación puntual? Ahora, Lagos Weber, con nombre y apellido, ¿cierto? Moreira se suma, senador Pizarro se suma, dicen textual, no es para todos y todas, que los que tengan más dinero, ¿cierto?, de un piso mínimo, dice que paguen impuestos. Es casi vergonzoso, no voy a entrar en detalle que Lagos Weber pida o exija impuestos, cuando no ha pagado impuestos por ahí me comentan. La pregunta es, ¿qué opinión tienen ustedes frente a la indicación o indicaciones planteadas por parte de algunos senadores de oposición? Esta referente a que no todos puedan retirar el 10% de los fondos de pensiones y agregarle impuestos al retiro, en este caso de tus propios fondos. Compañera Miriam, para empezar. Sí. Bueno, primero hacer una reflexión. Yo creo que si queremos cambiar la política, tenemos que cambiar a estos políticos que siguen siguiendo el mismo patrón que han tenido en este periodo post-dictadura de defender o quedar bien con el sector empresarial. Es vergonzoso lo del senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, porque poner un impuesto a un retiro que toda la vida te han dicho que es tuyo y que en el tope máximo sería 4.300.000 pesos, cuando a él le sacaron que ni siquiera es capaz de pagar las contribuciones o pagar los impuestos por sus propiedades. Entonces, ¿con qué cara este senador en alianza con el sector oficialista quiere tirarle un salvavidas? Y no queda ahí lo grave del senador Lagos, sino que para mí pensar, lo más grave fue que intenta revivir la reforma previsional que impuso Piñera y que el mismo oficialismo guardó la carpeta por este tiempo. Y él le quiere meter oxígeno a una reforma previsional que nuevamente es un maquillaje, que no toca la estructura del modelo, que no es seguridad social y que no es validada por la gente. Entonces, yo en la tarde respondí un Twitter que le había puesto y decía, ustedes van a cargar con más muertes en su hombro porque la gente no se va a callar, la gente va a salir. Este proyecto, el 10%, posibilitó o le permitió a la gente contar o soñar con un recurso para enfrentar esta crisis sanitaria y social, porque el gobierno no le da facilidades. Entonces, lo que estos políticos añejos, arcaicos, con sus mismas formas y deformaciones de cómo han conducido el país en este proceso post-dictadura, siguen manteniendo las mismas falencias y quieren obtener resultados diferentes, no le va a pasar, porque la juventud el 18 de octubre se manifestó y porque Chile despertó, no creo que le vaya a funcionar. Entonces, es lamentable que gente que se diga de oposición, aunque yo tengo algunas dudas respecto de varios partidos que se dicen de oposición, si realmente lo son o no. Yo creo que algunos, debido a la presión social, han tenido que apoyar e impulsar este proyecto, pero que si tú le preguntabas un mes atrás, era impensable que ellos dijeran así. Yo creo que la presión social va a hacer que este modelo de a poco caiga. Estamos empezando, yo creo. Estamos empezando, pero es lamentable que este señor, que su padre es el rey de las concesiones, tome una postura y no sea capaz de ver lo que realmente el mandante, el pueblo necesita. ¿Y por qué necesita tirar mano de sus ahorros?
porque precisamente es este gobierno el que no le ha dado el salvavidas, la clase media desposeída, la famosa clase media no encaja en ningún beneficio y somos ahí como el jamón del sándwich, te dan por abajo y te dan por arriba y resulta que no hay ninguna medida concreta. Yo creo que en este momento el pueblo chileno no va a aceptar que le vengan a cambiar o a modificar, a poner indicaciones a una ley que ya está asumida por la mayoría de la ciudadanía. Gracias, Miriam. José, siguiendo la línea de la pregunta, ¿qué opinión tiene usted frente a estas indicaciones planteadas por estos honorables senadores? Mira, yo creo que sirvió mucho la presión social y sindical frente a estas indicaciones. Cuando aparece el diputado que tú señalas, diciendo que hay que dejar fuera a los empleados y funcionarios de la pública, por ejemplo, que tocó a nosotros, fue tanta la presión que yo creo que era como casi impresentable. Y además hay un principio que se releva. Todos somos dependientes de un salario, todos dependemos de un salario, todos somos cotizantes forzados a este sistema. Fíjate, por lo tanto, ya no puedes tú empezar a discriminar. Nosotros salimos en la pública y dijimos, esto es un acto discriminatorio, incluso más allá que no me guste la actual constitución, es inconstitucional porque no se respeta cierta igualdad ante la ley, que es lo que establece este principio. Entonces, cualquier invento o subterfugio que empiezan a utilizar es solamente una situación que atenta contra tu dignidad, contra tu relación incluso laboral. Es decir, porque como somos forzados, hay un tema, digamos, que tiende, digamos, a instalar este concepto que algunos son privilegiados y otros no son privilegiados. En este sistema forzado, que no es de seguridad social, estamos todos perjudicados, todos y todas, mayormente las mujeres, sin duda, además. Entonces, y ahora, fíjate que nos pasó lo mismo con el senador Lagos Pérez, que yo creo que se lo comieron las redes sociales, porque ahora vi un video hace poco, como a las 7 de la tarde, donde tuvo que dar explicaciones que él nunca pretendía quitar esta oportunidad de algún trabajador, sino que tenía relación directa con los impuestos, de los que ganan 5, 6 millones de pesos, cuestión que ni siquiera también tú tienes que poner de relieve en este tipo de proyectos. Si este tipo de proyectos, esa gente gana 5 o 6 millones de pesos, tiene incluso patrimonios para complementar una pensión que ya ni siquiera no es quizás su ocupación primordial, te fijas, para los que estamos por debajo de otro tipo de remuneración o en una cuota intermedia, es impactante. Entonces, por lo tanto, y ahí, por el video que él tuvo que salir a la pública, aparentemente despejó que él iba a aprobar este 10% en la misma línea que viene, digamos, en la Cámara de Diputados. Entonces, hay locubraciones que uno empieza a notar con esta desesperación, como muy bien señala Miriam, que tiene relación como también tú profunda lo que estamos viendo por cierto de esta situación donde ¿te acuerdas de los salarios? Y el 80% gana menos de 400.000 pesos en Chile, por lo tanto, ese salario no te permite una vida digna. Y es peor todavía cuando tú lo proyectas en relación a su contrato y las cotizaciones. A las cotizaciones, que hay muchas personas, por ejemplo, subcontratados y que además que están en condiciones trabajando de manera precaria, sin ningún amparo a las leyes. Por lo tanto, están excluidos de este derecho que nosotros hemos levantado y que la coordinadora también lo ha puesto muy fuertemente, que es el derecho a la seguridad social. Entonces, por esta misma cultura empresarial que tenemos en nuestro país, se vulneran también aquellas leyes laborales y sociales que se ajustan a propósito de la pandemia, esta cosa rara, esta ley que, mira, te suspende, dice, no te he hecho, pero te suspendo. Ya, y mi sueldo, no me cobres sueldo, ¿sí? Yo no te voy a echar. ¿Y cómo pago? Bueno, ahí tendrá el Estado en algún momento, alguna caja asistencial, la olla común. Eso es vergonzoso. Yo creo que eso es atentar también con la propia dignidad de las personas. Entonces, por lo tanto, nosotros siempre hemos dicho que este sistema privado de pensiones, que insisto que este modelo individualista no puede, digamos, instalarse, y menos ahora que se va a este debate, tiene que pasar la primera perforación al modelo. El día miércoles esperamos que todos y todas hacer fuerza, lunes, mañana, lunes, martes y miércoles atento y presionando en todas las redes sociales, con toda la fuerza, con todos los mensajes para que se respete el clamor popular. Queremos recuperar y tener disposición del libre, la libertad de ocupar ese 10%. Y ahí incluso empiezan a ningunear también, dicen, mira, que estos tipos van a comprarse esto, lo otro. Cada uno sabrá dónde, sin duda hay gente que está muy urgida, que no tiene ingreso, que no tiene salario, que no tiene pega, y tiene hambre, se está muriendo. Y claro, hay gente que está subcotizando, por eso es lo que yo decía anteriormente.
pero se abre un espacio y yo creo que se instala una vez por todo que este no es un sistema de seguridad social. Y la población que no atendida por esta famosa AFP, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Y tenemos la contratación, se obliga a recurrir a las pensiones asistenciales otorgadas por el Estado. Y ahora estamos, digamos, también nosotros señalando lo anterior. Por eso es que este grupo, digamos, de gran mayoría de trabajadores y trabajadoras que perciben bajos salarios, tendrá un ahorro previsional que no les permitirá superar la pensión mínima garantizada, que es la mirada futura para el cambio estructural del modelo. Por ahí me equivoco, parece. Si podría responder brevemente, Pepe, que acá salta una pregunta así como dirigida a usted. Dice, ¿qué paso daría la NEF si el gerente Piñera, dice acá, vete el proyecto del 10% a propósito de la carta que sacaron los portuarios? En breve, ¿qué harían ustedes como NEF? Bueno, nosotros estamos desde el momento uno cuando partió este proceso, hemos diseñado una política comunicacional en los sindicatos para presionar a los actores, digamos, que son el Congreso Nacional, no más allá de que tengamos algunas diferencias, cada uno cumple su rol. Yo creo que sería pegarse no solamente un disparo, un cañonazo a los pies del actual presidente. Si empieza con este veto, yo creo que no tiene el cómo. Ahí se desata, y lo que tenemos también en contratación, de que está la antesala, y ya lo vimos en algunas poblaciones, la antesala también a que la persona tiene tanta rabia, tanta molestia, que cuando dice, mira, la violencia, claro, la violencia también es producto de la desigualdad. Nosotros creemos que vamos a seguir insistiendo en lo que tenemos. Tenemos hoy día una cuestión no menor, que es el confinamiento. Nos limita el salir de acá y expresarnos, pero sí, cuando lo hicimos y tuvimos detenido el 20 de abril, 1 de mayo, así que hay posibilidades de articular algún movimiento de presión por las vías, digamos, de las comunicaciones de redes sociales y sindicales. Bueno, y también hemos hecho acciones en denuncias nacionales e internacionales frente a malas prácticas o abuso del poder del medio y la propia querella, digamos, que acompañamos a la Comisión de Derechos Humanos. Así que, por lo tanto, no hemos estado tranquilos, entendiendo que tenemos que cuidar a nuestros compañeros y compañeras, pero también a los chilenos y chilenas. Así que el diseño, yo creo que, insisto, pegarse un cañonazo, tendría que salir de este país o renunciar, porque perdona la patudez, porque no veo cómo podría tener un veto frente a esta demanda que está clara y que democráticamente se está votando, digamos, en el Congreso Nacional de manera tan expresa, como está puesto ahí la votación de 95 votos a favor el otro día de esta semana que recién terminamos. Así que espero que no ni se me haya pasado, pero yo creo que sería bueno, hay que esperar cualquier cosa. Gracias, José. Compañera Miriam, si bien esta pregunta es para ambos, pero para que parta usted, se plantea la siguiente pregunta a ambos, ya que en Chile la generación etaria de entre 60 y 50 años hacia abajo no ha vivido, me incluyo, lo que es la seguridad social. ¿Cómo podríamos avanzar hacia un real sistema de pensiones el cual permita la seguridad social, compañera Miriam? Tomando en cuenta, ¿cierto?, el parámetro, ¿cierto?, de rango etario que personas entre 60 y 50 hacia abajo, no tenemos idea qué es la seguridad social. Miriam. Bueno, primero, hacer un punteo, coincido con lo que dijo Pepe anteriormente, que sería, yo, referente al veto presidencial, creo que sería muy arriesgado que el oficialismo o el presidente vete una ley si saliera del Senado, porque va a tener estallido social 2 puntos, 3 puntos, 5 puntos, y va a terminar todos los... Y va a tener... Entonces yo creo que se va a jugar el todo por el todo. Los grandes empresarios del gobierno están usando todo el poder, pero yo creo que si hay una claridad en Chile es que es ahora que primera vez están empoderados con este proyecto de ley del 10%. Respecto a la pregunta que tú me decías, que me decías, no, perdón, me embolé. Hace un real sistema de pensiones. Mira, yo te puse cuando me preguntabas una breve reseña mujer migrante. ¿Y por qué creo que a mí ha calado mucho el tema de no más FP y yo me creo luchadora? Y cuando me presento, siempre me presento como no más FP. Antes que cualquier otro cargo, he privilegiado porque yo vengo de un país que es Ecuador, mucho más pobre, que nos dicen tercermundistas, bananero, y que la gente clasista, y tenemos real seguridad social, pues. La seguridad social
desprende un conjunto de medidas que te tiene que dar el Estado, la nación, para que al final de tu vida, en el momento de desgracia, en el momento que necesitas, llegue ese socorro. Y eso no hay acá en Chile. Y a mí me chocó mucho cuando llegué, tengo 21 años acá, también soy chilena, tengo doble nacionalidad, pero me chocó ver la tremenda diferencia cuando tú allá te jubilas y pagas lo mínimo, la pensión mínima es el salario mínimo. Pero respecto al rango etario, yo le diré a esas personas que hablen con sus abuelos, con sus vecinos añosos, con sus cercanos. Chile tenía seguridad social, la tuvo hasta antes de la dictadura. Y la seguridad social fue arrancada a fuego, a balas, a muerte. Y todavía queda algún resquicio del INP. Todavía hay gente que está cobrando sus pensiones en ese organismo. Y que esa organización paga mucho mejores pensiones que las que pagan las AFP. Y por eso que la gente que tiene la mínima posibilidad de jubilarse en el sistema antiguo de las cajas, que hoy son tan desdeñadas por esta campaña del terror, si tú comparas, la gente que puede pelear por jubilarse allá, porque obviamente va a tener una pensión digna versus lo que le va a dar la AFP, y que cada año se va a recalcular a la baja. Entonces, es complejo para la gente joven porque de repente repiten lo que los canales que han sido serviles al modelo, la televisión pública, las radios masivas, y dicen, pero si el ministro habló de seguridad social, eso en ningún parte del mundo es seguridad social. Por algo se llaman cuentas de ahorros individuales. Sin embargo, tienen varias aristas como estas que no te quieren dar, que si tu cónyuge, si tu esposo fallece, tienes una pensión asistencial o de viudez, pero no te dan la pensión. Entonces, nosotros los migrantes, que estamos 5 o 10 años y nos devolvemos, casi toda esa plata acumulada se la quedan ellos. Entonces, por todos lados, no tienen los principios básicos de seguridad social. Por ejemplo, la solidaridad. Porque cuando la señora Michelle Bachelet creó la pensión básica solidaria, es lo que le estaba diciendo a todos Chile, era nosotros como gobierno vamos a suplir la falencia de la AFP y nos vamos a hacer cargo de esta gente, porque las AFP, como son cuentas individuales, no lo van a hacer. Y después creó el otro respirador artificial, que son esta APB, para la gente que tiene mucha o que gana mucha más dinero que el común de la gente. Las mujeres, como decía José Pérez, se nos acusa de flojas, de que tenemos lagunas, de que no trabajamos, pero las AFP no se hacen cargo, por ejemplo, como en un sistema de seguridad social, de ese trabajo, que también es trabajo, pero que es no remunerado, que las mujeres tienen doble, triple función, que llegan a su casa a ser amas de casa, madre, enfermera, doctora, y que cuando hay un postrado en la familia en la que se ve la obligación de abandonar su desarrollo personal o profesional, por lo general en la mayoría somos las mujeres. Entonces, esto por ningún sentido es un modelo de seguridad social, es un modelo mezquino, es un modelo que se creó, yo siempre digo, las AFP no se crearon para pagar pensiones, se crearon para acumular el ahorro obligatorio y cautivo de todos los trabajadores e inyectarle recursos a las grandes empresas. Por eso es que Chile se jacta de tener más de 12 multilatinas, como son los Mall Plaza, las cadenas Cencosud, Falabella, Solari y otros tantos más, porque sacan recursos frescos, fruto del ahorro colectivo de todos los millones de cotizantes. A la gente yo la invito a que indague, compare, lea, busque información y vea los principios de seguridad social. Cuando la seguridad social habla de suficiencia, no es como dicen estos mercaderes de las AFP, tenemos tanto ahorro. No, esa no es la suficiencia. La suficiencia que se habla es que la mensualidad que recibe el abuelo
tiene que alcanzarle, tiene que ser suficiente para cubrir todos sus gastos médicos, alimenticios, de salud y de algo que yo siempre lo pongo en la mesa, de recreación. Al abuelo en Chile no se le permite soñar con un viaje, con un placer, con una recreación, que es salud mental y es merecido se lo tiene si dio toda su vida por el país. Dio toda su vida trabajando. Recordar que nuestros abuelos empezaban a trabajar a los 14, 15 años y que todavía vemos abuelos de 72, 80 años en las comunas subcontratados, porque ni siquiera las comunas los contratan, subcontratados limpiando plazas públicas a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, en fríos descomunales, cuando en época de verano con unos calores infernales, comiendo allí mismo en la plaza. Entonces, eso no es seguridad social. Gracias, Miriam. Todas luces, lo han planteado ustedes bastante claro. El modelo ha caído, el telón se abrió y ha develado, ¿cierto?, qué y quiénes son los que están detrás de esto. Estaba adelantando ya el desarrollo profundo de la conversación y debate. Está bien. Uno cuando plantea esto lo habla, ¿cierto?, del sentir diario. No podemos estar ajenos a lo que vemos en la calle. Dio vergüenza ajena ver cómo el sistema no respondió a nuestros abuelos, tuvieron que salir del confinamiento a cobrar estos, no sé si llamarlo sueldos. Ya a esta altura de la línea de la pobreza están miles de ancianos bajo esa línea de la pobreza. No vamos a entrar en datos al respecto, pero más adelante vamos a tocar unos datos. La pregunta siguiente tiene que ver, ¿cierto?, cómo ven en sus espacios de organización la presente votación, la cual ahora ya está en el Senado, profundo. Brevemente, para que entremos y avancemos en el desarrollo de este conversatorio y debate, Pepe, le dejo la palabra para que después la compañera pueda responder la pregunta. ¿Cómo ven en su espacio de organización la presente votación? Ya está la que está en el Senado, ya estamos todos pendientes. A esta altura somos millones. Mira, yo creo que tiene que ser tan coherente como las declaraciones públicas de los honorables y las honorables, porque dicen que se la van a jugar por respetar, ahora sí, este clamor popular, digamos, de quienes hoy día estamos empujando para disponer de nuestro patrimonio. Yo creo que eso es lo primero, y en eso no puede haber medias tintes, ni ambigüedad, tiene que haber una clara determinación. Y yo creo que la presión social, y muy bien lo decía Miriam, que lo que está ocurriendo estas últimas 2 semanas, a propósito, digamos, de defender un modelo que ya no aguanta y que tenemos que cambiar, porque es importante, no solamente quedarnos con este hecho político, que este es un hecho político. Si uno recuerda, tú lo decías anteriormente, la historia que tenemos en Chile, cómo se instaló esto, digamos, parte de los 80, nosotros de la NEF, yo citaba al inicio como Gabriel Jiménez, junto al grupo de los 10, que era conocido en esos tiempos, acá en Chile, bueno, salió, insertó en medios de prensa escrita de la época, señalando que este sistema era individualista. Y hay dos momentos que marcan también las transformaciones que pasan a veces que no tienen relación con la memoria, porque también es muy frágil, pero también tiene la obligación de nosotros de recordar. Uno es el plan laboral, el ideólogo, todos sabemos, ¿cierto? Ahí, y este mercado individualista FP con José Piñera a la cabeza, el hermano del actual presidente. Entonces, eso también tiene su historia y no hay que dejarlo ahí de lado y hay que tenerlo presente. Por eso es importante tener también esa memoria, recordando que se empezó una campaña de prestigio, a propósito de la historia que tuvo Senado, muy breve, cuando existían las cajas, digamos, previsionales en Chile. Incluso tenía un aspecto que era claramente solidario, porque esas cajas de previsión que se conocían tenían como instrumento generar buenas pensiones, que ese era el objetivo. Incluso tenía extensión para los propios beneficios habitacionales, médicos, incluso de desempleo. Entonces, eso también fue administrado por el Instituto de Normalización Provisional, que se conocía, y todavía se conoce porque la asociación nuestra está afiliada ahí a el INP. Por eso las pensiones de esas personas de INP se habla del sistema que se quedaron y no se cambiaron. Y hoy día ha mutado por esta lógica también neoliberal, y con este discurso y este relato que se construye, el INP, después Instituto de Previsión Social, y después ahora Chile Atiende, así como que ojalá no exista el concepto de previsión social en Chile, cosa que nadie se recuerda lo que había antes. Como muy bien señalado también
Miriam, en 1920, cuando se instala también el proceso de seguridad social en Chile, tiene una historia incluso en Latinoamérica. Entonces, es bueno leer o releer la historia. Yo creo que eso también tiene relación también con el ejercicio de la dictadura, de poder también forzar a instalar este desprestigio en el sistema de reparto, porque eso es lo que existía antiguamente. Yo creo que se hablaba del sistema antiguo. Entonces, yo creo que nuestra lucha, y a propósito de lo que se viene, recoge un poco parte de esa historia y tenemos la obligación nosotros, todos los que tenemos un rol de liderazgo, ¿cierto? En el territorio también importante, han hecho un tremendo esfuerzo. Nuestros compañeros y compañeras, por ejemplo, nuestros consejeros y consejeras regionales que participan activamente en la coordinadora de MFP también han levantado esta historia, han puesto nuestras demandas como confederación y, por supuesto, empujando a que este modelo que solamente pone el ojo y en el centro el sistema económico, que sea todo, ¿cierto? Y el centro de la utilidad, no pone en el capítulo más importante a la persona que ha trabajado toda una vida, a la persona que se va a pensionar. Muy bien decía, yo siempre citamos a una compañera nuestra, dirigente incluso del INP y de la NEF, María Luna Navarrete, que decía, ojo, no hay que acuñar el concepto jubilarse, porque eso es de júbilo, de disfrutar el momento que tú te expones, lo que decía muy bien Miriam, con tú te pensionas y ahí te quedas. A nosotros tenemos gente, compañeros que están en regiones, por ejemplo, en Magallanes, en Coyhaique, cuando tienen que optar por pensionarse, hay tenido un movimiento, ahí Sergio Muñoz, que encabeza ese movimiento, que fue funcionario público y que está en en Coyhaique, hoy viven con 180.000 pesos, 225.000 pesos, una región aislada, cara, con la temperatura que a veces baja a 20 grados, bajo cero. Entonces, eso se invisibiliza, ni hablar de las personas que están subcontratadas, que no tienen un sistema. Por eso es que hay que seguir empujando con lo que significa hoy día este hito, este hecho político de la semana reciente, el jueves, y lo que viene el miércoles. Toda la energía, la fuerza, las convicciones tienen que estar ahí direccionadas. Hay que recordarle a los parlamentarios que lo estamos observando, que lo estamos mirando y le estamos exigiendo, porque aquí no hay que dejarle espacio para que tengan dudas, porque ellos tienen que ponerse los zapatos de quien está sufriendo hoy día la cesantía, quien no tiene la posibilidad de disponer recursos directos para poder, desde el Estado, porque incluso se ha invisibilizado y ahí tenemos una frustración nosotros, este ingreso mínimo o impuesto a los super ricos, se invisibiliza eso. Es decir, las 140 familias en este país podrían perfectamente haber llegado un 2,5% de grabar en impuestos a los patrimonios, no quitándole, y habríamos tenido perfectamente un ingreso sobre la línea de la pobreza sin ningún inconveniente. Pero el modelo, la instalación y el relato ideológico que aparece, que invisibiliza a personas que ver de vista que lo que viene es mucho más grande, una batalla que tenemos que estar todos y todas unidas, y por lo tanto no podemos olvidar que este modelo ya además fracasó. Y eso también es una contratación importante. Lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, esperamos que ocurra el miércoles en el Senado, es que confirma lo que hemos levantado todos y todas hace mucho tiempo, que este actual sistema, que no es provisional, fracasó. Por lo tanto, ahí que solo tenemos la contratación que genera injusticia y inequidad para la gran mayoría de nuestra sociedad. Entonces, subordina a las personas a sus derechos más esenciales, a esta lógica deshumanizada del mercado, porque eso está por encima de cualquier otra valoración humana y social. Por eso es que nosotros creemos que frente a esta abusiva apropiación de los fondos, que aportamos todos y todas forzadamente, porque a trabajadores y trabajadoras se nos entregamos a los propietarios de la TNP. Entonces, en esas condiciones, lo que estamos señalando con este hecho histórico en este año 2020, poner todo, digamos, esta conciencia de empujar entre lo que significa la acción movilizadora cuando volvamos a la normalidad, a la verdadera y real normalidad y segura normalidad, a modificar este sistema, a recuperar un sistema previsional para los chilenos y chilenas. Gracias, José. Compañera, siguiendo la línea de la pregunta, ¿cómo ven ustedes en el Mira, como te decía, el trabajador común, al que yo me enorgullezco en ser parte y representar a la gran mayoría de trabajadoras de las grandes superficies como el retail y el comercio, pero no solo, sino en el sector privado, por ejemplo, hablando la gente de los cafés Starbucks, que también han sido y han llevado unas batallas descomunales, los trabajadores de los canales de televisión que ahora están siendo precarizados, entre otros tanto más. Para el trabajador común,
tiene plena y absoluta claridad respecto a lo que va a pasar en el Senado. Ellos saben, o nosotros sabemos, que la cosa no está fácil allí, pero lo que yo he palpado, lo que he sentido conversando con dirigentes, con compañeros de trabajo, es que ellos están decididos a presionar, a funar, a denunciar públicamente, a encarar a quienes hoy digan o se atrevan a decir públicamente, como lo que pasó con el senador Lagos, que va a poner indicaciones, la gente se le va a ir encima, tienen claridad, y estamos atentos a la votación que hasta ahora se nos ha informado que va a ser el miércoles. Esperemos que no le den alargue, porque se necesita una ley express, pero es de sentido común. La gente ya no le cree a las medidas de última hora impulsivas del presidente, que todavía no están ninguna efectiva para que alguien pueda postular a ella. O sea, poner un préstamo para gente que gane más de 500.000 pesos cuando no tiene los estudios que muestran que la mayoría de los trabajadores no llegan a 450.000 pesos. Entonces son barreras tras barreras y son medidas como urgentes la sacaron improvisadamente, tardíamente, con más de 3 meses de retraso, porque la pandemia la tenemos desde marzo. La gente no cree, ya no cree, no quiere medidas, quiere tener algo palpable como es mi ahorro, yo dispongo, yo me soluciono el problema, porque si espero que el gobierno lo haga, o me voy a una fosa, me voy contaminado por el COVID, o ya me muero de inanición porque no voy a tener que llevar el sustento a mi casa. Y es así como la gente lo entiende, y yo creo que esta batalla se viene dura, porque pobre el senador que ose votar en contra o querer potenciar indicaciones. Yo creo que la gente, el pueblo, no le va a aguantar. Gracias, Miriam. Voy a entregar unos datos, porque uno de los objetivos que tiene el programa y nace conversatorios y debates en los territorios es aclarar con un lenguaje claro al otro lado, ¿cierto?, del ciberespacio. Ya estamos participando en varios Face grupales en los cuales la coordinadora, me incluyo, y todos los compañeros que están detrás, los que están detrás de cámara, también agradecer a Javier, a todos los que están en la parte técnica. Hay un despliegue enorme, Miriam, tú, Pepe, también conoces, no solamente somos nosotros, hay mucha gente detrás, agradecer a ellos. Y esto es para que lo sepa la gente: la AFP acumulan 200.000 millones de dólares. Son cifras estratosféricas para entender. Eso es igual al 80% del Producto Interno Bruto. El 70% es a nivel mundial. Este capital, que nos pertenece a todos y a todas, se invierte en Chile y en el extranjero. No voy a ahondar en el extranjero, pero sí el 55% de estos 200.000 millones de dólares se capitalizan en 4 etapas o 4 ciertas fases de inversión, o distribuirlo, como dicen, el de grano y del choclo, para que se entienda en un lenguaje muy coloquial. Este 55% del capital es igual a 110.000 millones de dólares. La primera fuente, ¿cierto?, de negocio que tienen acá es la deuda pública. Compra de bonos al Estado de Chile, y ahí se supone que se invertiría en lo social. Luego tenemos una segunda fuente, que es una distribución de 39.000 millones de dólares en instituciones financieras. Y aquí me detengo para que la gente entienda. Estas instituciones financieras son los diversos bancos que tú le pides, ¿cierto?, un crédito, que te prestan a tasas enormes, entre el 15, 20 y 30% anual, y con un interés en el cual, ¿cierto?, a ellos solamente la ganancia. Estas instituciones después, ¿cierto?, van en otra fuente, que es la tercera fuente, que son las empresas. Aquí tenemos a Enel. Fue muy gracioso el otro día el compañero Marco Kremerman cuando dijo, bueno, Enel, que caen unas gotitas y colapsa el sistema, que debiera, ¿cierto?, procurar que el sistema no caiga. Estas empresas también reciben plata de nuestros fondos de pensiones e invierten con nuestro dinero. Enel, Latam, Telefónica, Setcosum, que son Polman, Agua Andina, y usted coloque un sinfín de etcétera más que están esta distribución de los 39.000 millones de dólares. Estas empresas, ¿cierto?, las tenemos en todos lugares. Lo acabo de nombrar. Usted vea la Polar, el retail, cada vez que usted va a comprar, le dan con su propio dinero en su cara y en su bolsillo. Y la cuarta fuente, no menor, son fondos de inversiones, que son 4.000 millones de dólares. Este componente es más pequeño, pero no menos importante. Quería aclarar estos datos porque la gente cuesta entender la cantidad de millones que tenemos en nuestros fondos de pensiones y visualizarlo en qué lo invierten. Ahora cayó el telón
y estamos hablando con un lenguaje un poquito más técnico de economía, y la gente debe entender eso, debe reconocer y también tener claro quiénes son los que llevan, ¿cierto?, estas inversiones y quiénes se lucran con esto y quiénes son los que llevan, ¿cierto?, la delantera en todo este fondo de pensiones que son nuestros y de cada uno. De la premisa anterior surge la pregunta, y en esta parte muy breve y conciso para que podamos avanzar y podamos completar el programa: ¿cómo ven los trabajadores la recuperación de la seguridad social y sus fondos de pensiones? ¿Cómo ven los trabajadores la recuperación de estos? Pepe o Miriam, quien quiera. Miriam. Bueno, por Miriam. Mira, este es un trabajo como de años. La coordinadora desde el 2008 empezó en este proceso de ir como enseñándole, como tú dices, el lenguaje sencillo a la gente sencilla, cómo funcionan las FP, qué eran, en qué invertían, qué pasaba con los dineros. Y ha sido un proceso largo de irnos reeducando respecto, porque antes la gente tendía a confundir, por ejemplo, las ISAPRES con la AFP. Ahora tienen una claridad, pero absoluta. Y ahí yo creo que un aplauso gigante a esta nueva camada de jóvenes, a estos pingüinos que siempre nos vienen a dar ciertas enseñanzas de vida, de ciertos remesones. Yo creo que la gente ahora está entendiendo, porque en esta época de pandemia, como bien le decía una compañera, se notó la orfandad del pueblo respecto de medidas de seguridad social que lo protejan. Una orfandad absoluta en el tema de salud. Ni que hablar el tema de educación. Es un mercado. El que tiene dinero se paga la educación y el que no, pues bueno, vaya a laborar en lo que encuentre. Y el sistema previsional, yo creo que ha clarificado tantas abuelitas y tantas abuelitas que han optado por el suicidio en vista de que no hay solución. Son remesones fuertes que se dan a la sociedad, y basta ya de este romanticismo de los canales que han sido siempre serviles al modelo y que han potenciado, de decir que como la señora de 85 años en Maipú que andaba con su carro a la feria, ¡ay, qué señora trabajadora! No, eso debería darnos vergüenza. Esa señora debería estar haciendo algo que a lo mejor postergó en su vida y no estar sacrificándose. Creo que vamos avanzando, la gente entiende o está entendiendo, y lamentablemente a golpes está entendiendo lo que es seguridad social, y nos estamos dando cuenta que es el órgano ausente en Chile, la seguridad social. Si quieres buena salud, paga. Si quieres buena educación, paga. Si quieres buena pensión, ahorra tu dinero más de tus cuentas individuales, porque los sueldos son precarios y son bajos, y no da para un sistema así, porque los sueldos en Chile son muy bajos. Yo creo que vamos encaminados. Yo creo que esto va a ser un proceso lento, sin duda. Tenemos el desafío de octubre de una nueva convención constitucional, ojalá una asamblea constituyente, y creo que allí va a ser eso más catedrático, más para mostrar, para enseñar por qué hay que cambiar tantas cosas en Chile, y hay que cambiar el modelo que todos estos políticos luchan por no tocarlo, por maquillarlo. Y yo creo que sí, vamos por buen camino. Yo creo que los jóvenes son una pieza fundamental en esto, las redes, la tecnología ahora, y eso que urge por dos cosas, ahora que hablé de tecnología, porque los empleos en 10 o 20 años más no van a ser a lo mejor tan asalariados, a lo mejor se va a potenciar el teletrabajo como ahora, y va a haber mucha más precarización de la vida. Entonces, mucho más importante recurrir a un real sistema de seguridad social que nos proteja a todas y que tenga solidaridad. Gracias, Miriam. Esta pregunta es para ti, Pepe. ¿Qué acciones visualizan ustedes para avanzar en la conquista de un sistema previsional solidario, digno, que tenga esta llamada equidad en género y basada en la seguridad social? Porque a todas luces la mujer está doblemente precarizada con el actual sistema. Pepe. Sí, bueno, nosotros tenemos, yo lo decía, una historia, un legado, tenemos documentos, ahí tenemos una posición política sindical hace mucho tiempo. Por eso que nosotros miramos un sistema de previsión social, no el que tenemos hoy día,
que sea parte de un sistema de seguridad social mucho más integral y mucho más eficiente, en donde, a propósito de lo que señalaba Miriam, favorezca al trabajador y trabajadora, porque hoy día, gracias a esta presión, digamos, social y sindical, podemos sentirnos dueños de ese dinero, de esas cotizaciones, de ese patrimonio. Es primera vez, digamos, hoy día después de 40 años. Entonces, que no sea solamente este mero instrumento de crecimiento económico al servicio que siempre hemos escuchado históricamente, a los famosos equilibrios macroeconómicos del país, porque cuando fue instalado es para darle oxígeno a los grandes consorcios, a los poderosos, y a esta acumulación de riquezas que es vergonzosa y que lo que ha producido es desigualdad social. Por eso que nosotros hemos dicho que yo creo que aquí tiene que haber también una cobertura universal a través que también permita que sea un monto suficiente para esa vejez digna. Que no se nos olvide, todos vamos a tener que enfrentar esa vejez, ¿cierto? Y tiene que ser digna, humanamente digna. Por eso que el nuevo sistema de pensiones debe estar libre de discriminación de género, porque hoy día sufren 2 o 3 veces más las mujeres frente al momento cuando se llegan a pensionar. Entonces eso tiene que ser permanente en el tiempo, definidas con anterioridad. Tú no puedes estar especulando y nuestros ahorros sean especulación del mercado. Tiene que resguardarse, tiene que protegerse. Porque si no, esta rentabilidad y variaciones de la economía, al final, ¿qué es lo que hacen? Pierden el sistema, porque esta crisis sanitaria, económica, política y social, estamos fluctuando, pierde, gana, pero los que siempre ganan son los dueños de la efémero. Lo que mencionabas tú muy bien en tu presentación, cuando estos consorcios están vinculados a las grandes empresas, a los 4 compañeros de curso del presidente de la República. Entonces, al final, tiene también que permita que las tasas de reemplazo, que también es importante, sean cercanas a la remuneración en la actividad, es decir, que le permita vivir dignamente. Por eso que nosotros hemos dicho desde la NET que creemos en una profunda reforma previsional con participación social. Eso es importante, no olvidarlo, porque no se puede ser por imposición o por iluminado o por documentos de centro de pensamiento, tiene que ser con participación social, por lo incumbente. Y eso creo que es parte también de nuestro legado que hemos nosotros desde la NET siempre puesto a disposición. Por eso es que tiene que haber un pilar universal, ¿cierto? Y tiene que haber estos principios que recoge el mundo internacional de solidario contributivo, en donde también apunte a lo que significa, digamos, que puedan también aportar la patronal, los empleadores, que sea un carácter tripartito, intergeneracional, te fijas, que permita oxigenar el modelo, no como te lo venden, que de hecho, del año 2000 se han ido revirtiendo en el mundo los sistemas individualistas asociados a este sistema FP. Por lo tanto, en esa línea es lo que nosotros hemos declarado como ANED, un sistema que sea con esos 3, digamos, pilares, más otros, por supuesto, componentes que sean evidentes. Por ahí me quedo por el tiempo también. De acuerdo a lo que planteas, rescatamos una opinión de un compañero del otro lado del ciberespacio. Dice acá Pancho Nico Fuentealba: a dialogar con la población en estos temas para que la lucha no sea solo de la chaucha y el peso, sino que para trazar un proyecto de país que tenga como vértebra un Estado solidario al servicio del pueblo, no de las corpirocracias. Saludos, compañeros. Saludos a Pancho, lo dice muy claro, tú también lo estás reafirmando, Pepe. Tenemos que dialogar en los territorios, hablar de aquello. Cuando hablamos de colectivos, significan cultivos, así que estamos en ese cultivo. Ya entrando a las últimas preguntas para la compañera Miriam. Como frentes sindicales de trabajadores y trabajadoras, ¿se esperaban esta votación? Breve y conciso, Miriam. Sí, la verdad es que lo esperábamos, teníamos dudas como todos, pero producto de la presión social, el día de los caceroleos previos, nosotros dijimos, no, esto tiene que salir sí o sí. O sea, tenía que salir. Yo creo que el fin de las AFP es cuestión de tiempo. Ya se ha denunciado hace años, el modelo de capitalización individual ha fracasado absolutamente. Y cuando a nosotros nos dicen el sistema de reparto está quebrado, es falso, porque nosotros tenemos el ejemplo claro de las Fuerzas Armadas. Ellos tienen un sistema de reparto puro, ellos reciben todo ese dinero y se lo distribuyen en el mes. Y no es lo que la coordinadora está proponiendo. Nosotros proponemos un sistema de reparto con reservas técnicas,
que hay que ir guardando, haciendo su ahorro para casos excepcionales o como ahora la pandemia, un terremoto, no sé, lo que tiene que estar asegurado. Siempre es la pensión de los abuelos y las abuelas. Y nosotros llamamos a estar alertas, porque aquí este es el gobierno y este es el de la contradicción. Te dicen que el sistema de reparto está quebrado, pero para las Fuerzas Armadas funciona y ellos cotizan solo el 6%. Nosotros, como No Más FP, jamás hemos querido que ellos pierdan sus pensiones. Nosotros queremos tener esas pensiones. Queremos lo que ellos tienen porque nosotros aportamos el 13%, no el 10% como nos dicen. A nosotros todos los meses nos descuentan el 13%. Y por tanto, desde el Frente Sindical seguiremos batallando, educando las bases, educando a los pueblos, yendo a los territorios, haciendo foros, conversatorios con los compañeros. Hay un despertar, pero maravilloso. Yo soy súper feliz de reencontrarme con mis compañeros en Buenaventura. Yo hablo con ellos de pasada en los pasillos y se siente alguien que nunca te hablaba de política, ahora te hable de estos temas, te pregunte cuánto es el debate, qué tú crees, y explícame. Entonces uno siente, vamos por buen camino, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Concuerdo con la persona que escribió allí, totalmente, ese es el camino. Pepe, muy breve, pregunta para usted. ¿En qué quedará la demanda de la derogación del DL 3500 para ustedes como Frente Sindical? Esto a propósito de la postura y nacimiento del Frente Coordinadora No Más FP, que es eliminar por completo este sistema. Brevemente, Pepe. Directo, estamos apoyando. Tenemos que eliminar el 3500. Tenemos que eliminarlo. Lo hemos dicho públicamente, apoyamos ese, y de hecho hemos mandado también cartas a todos los lugares, a todos los políticos, parlamentarios, transversalmente. Y destacamos a los senadores Borresti, ¿cierto? Navarro, la senadora Proboste, Órdenes, que se me han jugado. Han sido 6 senadores que yo creo que son un ejemplo de la buena política. Cómo también se ponen a disposición de los trabajadores. Yo creo que eso tiene que ser multiplicador. Y pensando en el futuro, en el cambio del sistema, del modelo profesional, cuando tengamos una nueva constitución que asegure que es un derecho humano fundamental. Así que vamos por derogar el 8500. Gracias, y no Pepe. tiene que sobrevivir más. Muy transparente, directo y sin pelo en la lengua. Estamos por derogar el DL 3500. Esta última pregunta para ambos, breve y conciso, para que vamos a la pregunta, perdón, al minuto del cierre. Esta última pregunta es para ambos. ¿Cómo podemos seguir presionando para las sesiones parlamentarias que vienen? Compañera Miriam, breve y conciso. Yo creo que la presión, si usted tiene el teléfono, envíele WhatsApp, correo, persígalo por Facebook, persígalo por Instagram, persígalo por Twitter, pero de la batalla, escríbalo, encárele. Nosotros tenemos esa tarea desde hace años en la coordinadora. Las coordinadoras regionales lideradas por mujeres llevan la batuta en esta batalla. Ellas presionan, ellas van, ellas piden reuniones, ellas atosigan, pero consiguen el cometido. Así que ese es el camino. Sí. La misma línea, ocupar todos los medios. Tenemos los correos de los senadores y senadoras, mandemos los recordatorios, voten en conciencia, votando a favor, ¿cierto?, de retirar el 10%, cortito, ahí, directo. Y todas las redes sociales, las declaraciones, nosotros sacamos la mesa del sector público, hoy día, donde estamos en 16 confederaciones, estamos los profesores, los paradocentes, las vertientes de distintas, compañeros de la salud, los municipales, y por supuesto somos 16, ahí estamos también, y estamos señalando lo mismo, así que hay que ponerse fuerte. Los cacerolazos que estoy leyendo también ahí, también ayudaron mucho a visibilizar las acciones que hizo la coordinadora, que también nos sumamos a eso, a esa convocatoria. Y yo creo que hay que hacerlo también en la noche del martes, durante la jornada también, y bueno, y ojalá el lunes, el martes. Todas las iniciativas son bienvenidas. En muchos espacios agradecieron que la ofensiva fuese anterior, antes, durante y después de las votaciones. Como colegio de profesoras y profesores también estamos por derogar el DL 3500. Así que tanto el colegio, la NEF, la compañera del Frente Sindical, estamos todos, ¿cierto?, tirando el carro. No estamos por maquillajes, estamos por eliminar del cimiento, ¿cierto?, este sistema de pensiones nefasto que ya a todas luces está fracasado. Estamos ya casi al término del programa, estamos pero como relojito frente a la pauta. Así que Miriam, el minuto para el cierre, después el compañero, y estaríamos ya cerrando este programa de distanciamiento físico no social.
Bueno, agradecer esta oportunidad, este espacio. Ojalá se siga difundiendo de esta manera. El modelo de capitalización individual ha fracasado absolutamente. De eso nadie tiene duda. Las bajas pensiones presentes y futuras hacen insostenible este sistema, por tanto ya vamos a seguir alerta, activos, en todas las formas de presión, con toda la fuerza que se necesitan. Esta lucha es de todas las trabajadoras y los trabajadores de Chile, los pobladores, los estudiantes, aquí nadie queda ajeno, todos estamos. Y llamamos a pintar de amarillo a partir de hoy, de mañana, cualquier paño, trapo amarillo, póngale no más FP, cuélguelo en su ventana, en la puerta, en su auto, en la moto, en la bicicleta, y diga no más AFP. Pepe, el minuto de esa fuerza me queda también de la mira. Sí, mira, no, mira, yo creo que en la misma línea agradecer este espacio, creo que también nos va reeducando, nos va motivando para enfocar lo que va a ocurrir el miércoles. Esperamos que se respete lo que estamos conversando y sin duda somos hoy día los chilenos y chilenas que tenemos que mantener ahí muy en alto estos valores y principios que sustentan también lo que hemos dicho desde la NEF hace muchos años, esta transformación de la sociedad chilena, con amplia mayoría social y política, porque yo creo que en eso también tenemos que forzar, a propósito de lo que tú señalas, eliminar el 8500, restituir un sistema de seguridad, verdadera seguridad social. Y eso implica no solamente aquí, sino que hay un abanico, ¿cierto?, asociado al pleno ejercicio de todos los derechos actualmente existentes, pero también de conquista para nuevos derechos civiles y políticos. Y avanzar a eso también es un objetivo, en donde tenga relación a los derechos sociales, económicos, ambientales, por ejemplo, culturales, para todos los trabajadores y trabajadoras, y por supuesto para finalidades étnicas, para los niños y niñas, ancianas, mujeres, la diversidad sexual, los jóvenes. Y eso tiene que ser consagrado en un nuevo orden constitucional. Así que también no olvidemos lo que se nos viene, porque ahí tenemos una obligación también de no estar al margen. Así que toda la fuerza y la energía para aquello también, y la convicción profunda de que nadie nos regala nada. Así que muchas gracias, Pablo, y saludos a Javier también. Y gusto verte, Miguel, también. Gracias a ambos. Y a todos los que están escuchando. Gracias a ambos, y voy a pedir el minuto también para mí, para el cierre, porque no puedo dejar de lado lo que en todos los espacios estamos, ¿cierto?, desde el día de ayer, 17 y 18, nos mandatamos a pedir la libertad, justicia a los presos políticos mapuches y de la revuelta. Exigimos la aplicación del artículo 169 de la OIT respecto a buscar una salida diferente para el Machi Celestino. Él está, ¿cierto?, de salud muy grave. Así que un saludo a todos los peñis del sur, a los presos políticos de la revuelta, el mayor cariño y aguante, y no nos olvidemos de aquello. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa, Distanciamiento Físico, No Social, Conversatorios y Diálogos en los Territorios. Gracias, José. Gracias, Miriam. Muchas gracias, Patricio. Nosotros también sacamos la declaración apoyando al gobierno selectivo, así que como le la puesta en nuestra página también, para que la difundan y la repliquen. Gracias, Miriam, gusto verte, y saludos a Javier, que está en Chapa Marina. No más. Gracias, Patricio. Chao. Gracias, Pato. He decidido terminar con las AFP esta mañana. He decidido terminar las AFP con un sistema de reparto, dignidad para la vejez, con un sistema de reparto, dignidad para la vejez.